Muy buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente en México Social. Han pasado algunos días de la elección y todos estamos muy atentos en discursos, señalamientos que ha hecho el presidente electo. Y obviamente una de las grandes preguntas es de que va a ser necesario que construir un gobierno que pueda, obviamente, dar cauce a los planteamientos que hemos oído, a sus compromisos, pero construir un gobierno para la gran agenda, una agenda de una complejidad mayor, que en el caso de México Social está obviamente caracterizada por desigualdad, exclusión, marginación, pobreza y discriminación. Grandes temas que obviamente exigen mucho más que mejores, mayores, programas focalizados, sea adultos mayores o jóvenes, que hasta ahorita son los grandes planteamientos. Pero en general se tiene que construir gobierno. Por eso me da un enorme gusto que una persona que seguimos, que yo leo, estudio, Mauricio Merino, que estés aquí, para que nos ayudes a construir esta respuesta. ¿Cómo se construye un gobierno? Porque algunos pensarían, no, ya está construido y simplemente es que alguien le dé la llave y que siga operando. Pero antes de entrar a esto, déjame que nuestro auditorio vea el reportaje que Canal 11 preparó para poder responder esta pregunta. ¿Cómo construimos un gobierno que logre enfrentar los desafíos del país? Gracias. El pasado 1 de julio, más de 41 millones de ciudadanos emitieron su voto en una jornada electoral histórica en nuestro país. Histórica por el número de cargos en disputa, por los recursos destinados y por el resultado de las votaciones. El nuevo presidente electo se coloca oficialmente como el candidato con más votos obtenidos en toda la historia de México. En efecto, por una considerable diferencia, Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta como el nuevo presidente de México el próximo 1 de diciembre. En tanto, deberá seguir una ruta crítica que permita una transición ordenada y un arranque de gobierno que otorgue certidumbre al país. En los próximos 5 meses, el nuevo presidente electo se enfrenta al enorme reto de construir un nuevo modelo de gobierno en donde debe de transitar de un lenguaje de campaña a un lenguaje de gobierno electo, asumiendo la responsabilidad de sus palabras, pues todo lo que diga será tomado como una ruta de gobierno. Avanzar con apertura hacia la integración definitiva del gabinete, convocando a personalidades con solvencia ética, capacidad profesional probatoria y trayectoria de vida intachable. Establecer nuevas lógicas democráticas de interacción con el Congreso, asumiendo a la Cámara de Diputados y Senadores como auténtica casa de representación popular. Establecer un compromiso de total apego al Estado de Derecho en todo el territorio nacional, clarificando su visión respecto del Poder Judicial. Precisar las nuevas estrategias de gobierno con claridad de los programas gubernamentales que seguirán vigentes, así como los cambios sustantivos en las distintas secretarías y dependencias de Estado. Además de establecer un intenso diálogo con los gobernadores actuales y los que están por asumir cargos. Ahora, más que nunca, el mapa político del país requiere un auténtico diálogo republicano que garantice un federalismo cada vez más sólido y democrático. Como lo ha dicho el nuevo presidente electo, la transformación del país va a ser profunda y debe darse en armonía, orden y paz en todo el territorio nacional. Mauricio, muchas gracias por estar. De veras, para mí es un gusto enorme tenerte nuevamente y continuar este diálogo que hemos tenido muchas veces. Déjame lanzarte una provocación. ¿Hay que construir un gobierno? Bueno, primero gracias, Mario Luis, me encanta estar contigo, Gracias. Te admiro muchísimo, te quiero muchísimo y gracias. Es mutuo por la y invitación. recíproco. Gracias, Mauricio. Y obviamente, ¿no? El gobierno está construido y es mucho más difícil reconstruir que empezar de cero. Claro. En general, en la vida, no solamente cuando hablamos de gobiernos, ¿no? Es mucho más difícil reparar cuando algo no está funcionando adecuadamente, entonces de sentido común. Y yo creo que hemos llegado a una situación en México en la que se combina una fuerte evidencia de que los resultados que está entregando, no el gobierno, los gobiernos en plural, me refiero a los estatales, a los municipales, a los gobiernos de México,
no son los adecuados. Los resultados que se han venido entregando explican en buena medida, esa es mi opinión, el resultado electoral del 1 de julio. Sí. La gente votó mucho más por dolor, por agravio, por dejar atrás, que por la apuesta de un programa de gobierno claramente definido o con precisiones acabadas. No, no fue así, fue una campaña que veía más hacia atrás que hacia adelante, una campaña que nos invitó a caminar de espaldas, si me permites decirlo así. Entonces, los resultados han sido muy deficientes en temas muy sensibles para la sociedad. Ya lo sabemos, ¿para qué lo repito? Las violencias en plural, Así es. la profunda desigualdad, el arraigo, no solo de la pobreza, sino de todas sus consecuencias sociales, económicas, psicológicas, familiares, humanas. Y, por supuesto, el mal manejo de la gestión pública, la corrupción y los efectos de la corrupción, no solo llevarse el dinero, sino la negligencia, la incapacidad de resolver problemas públicos. Estos malos resultados de la entrega de los gobiernos a todas luces tienen que cambiar y tienen que cambiar rápido. Y en ese sentido tenemos que reivindicar una y otra vez la democracia electoral. Sí. O sea, esta institución, que tú conoces bien, el INE, que sin duda mostró que pese a todos los dimes y diretes, ahí está. Ahí está cuando debía estar. Y en ese sentido creo que no sobra y una idea que tú has también manifestado es que la democracia hay que defenderla, hay que construirla, no hay que darla por sentada. Y en ese sentido déjame preguntarte, porque ha habido en la campaña señalamientos, pero quisiera preguntarte, también hay un rechazo, hartazgo a la manera de gobernar, el estilo personal de gobernar, diría José Villegas, en términos de estos símbolos que a veces son rituales que llegan hasta ser casi monárquicos, ¿no? Las alfombras rojas son demasiado largas, los rituales son demasiado largos. Entonces también en ese sentido creo que el presidente electo Andrés Manuel conectó con esa sensación de que había distancia entre los presidios, los espacios cerrados, y también hay una manifestación de una manera diferente de gobernar, de estar en contacto. ¿Sí percibiste también hartazgo con eso, con estos rituales que se traducen en estos señalamientos de vender el avión presidencial, no habitar en Los Pinos? Creo que tiene un resorte ahí que conectó también, de que la gente dice, sí, bueno, ya estuvo bueno. Sí, hombre, sin duda. López Obrador lleva años en la batalla social y electoral, va y viene. Incluso recuerdo que él mismo propuso cuando estaba en el PRD que no se hablara tanto de partido cuanto de movimiento social, justamente para marcar que lo electoral no es lo único que permite crear conciencia en la sociedad, sino el movimiento. Un movimiento no necesariamente electoral. Se hicieron bolas después y fue un desastre, por cierto, aquel momento, pero condujo a una elección del 2006 que hasta la fecha sigue produciendo dudas sobre los resultados. Por supuesto que López Obrador es un gran líder de la oposición. Lo que ahora desafía este momento político es que no es lo mismo ser el líder indiscutible de la oposición que el jefe del Estado mexicano. Hay un cambio de naturaleza inmediato. A partir del 1 de julio, López Obrador dejó de ser el líder de la oposición para empezar a ser el jefe del Estado mexicano. Y obviamente cuando tú eres el líder de la oposición tienes enfrente a quienes representan al poder instituido, a quienes son aliados del poder instituido y a los poderes fácticos que respaldan lo que no te gusta de lo que está entregando el gobierno o los gobiernos, insisto en el plural. Pero una vez que encabezas el Estado mexicano, las condiciones de responsabilidad que reclama ser quien representa a la nación en su conjunto y por lo tanto a todas las instituciones políticas del país,
desafía ese mismo discurso, desafía esa misma narrativa. Por una razón básica de sentido común, cuando tú te opones al poder, Sí. tienes argumentos que son los argumentos de quien es víctima del ejercicio de ese poder. Pero cuando estás del lado del poder y quieres hacer lo mismo, entonces ese discurso se convierte o puede convertirse en un discurso de ejercicio excesivo de la autoridad. Cuando tú tienes poder formal, no es lo mismo, repito, que no tenerlo. Entonces, evidentemente vamos a ver en los próximos meses, y hay que ser serenos para eso, creo, un cambio en el discurso de quien será. Todavía no es formalmente el presidente electo, falta la validación formal de la elección, falta algunos procedimientos formales que deben seguirse, pero a todas luces será el próximo presidente de México. Va a haber un cambio de discurso y debe haber un cambio de discurso porque no se puede oponer a sí mismo. Sí, tiene que construir una nueva identidad. Así es. O asumir, ¿no?, la identidad que le impone el mandato de las urnas. Pero déjame recuperar, o sea, comparto contigo, hay que reconstruir a los gobiernos, sí, y el gobierno federal emblemáticamente en esta idea de que es un centro que articula o dialoga con los otros gobiernos. El régimen político en general. Pero esto implica hacer una reflexión de cuál es el Estado, en minúsculas, del Estado mexicano para acometer esa gran y difícil tarea. O sea, reconstruir el gobierno pasa por instituciones, por normas, por reglamentos, por personas, burocracia. O sea, yo soy uno de los que estudio en tus textos, en tus recopilaciones, y si algo he visto es ese señalamiento de la complejidad que está atrás. Pero entonces, un paso atrás, ¿cómo podrías dar estas pinceladas de cuál es el Estado del Estado mexicano para acometer la reconstrucción del gobierno federal y propiciar reconstrucción de otros gobiernos? Mira, hasta donde alcanzo a ver, a todas luces, en primer lugar, no es solo el gobierno, sino el entorno en el que los gobiernos operan. Esto es el régimen político. Sí. Conforme al libro de texto, un régimen político es la combinación de valores, normas y estructuras de autoridad. Si tú tienes normas jurídicas que no se compadecen de los valores que tiene la sociedad, pues hay rupturas. Justo es lo que acabamos de ver el 1 de julio. Y además necesitas que las estructuras de autoridad, esto es las organizaciones, las dependencias, lo que encarna el ejercicio de la autoridad, corresponda con lo anterior. Entonces, no solamente son los gobiernos, sino el régimen político. Yo ahí veo algo obvio, que ya se puede anotar en la bitácora inmediatamente, es que el sistema de partidos que solíamos tener ya se cayó. No sabemos todavía qué va a emerger de ahí, pero a todas luces el sistema de partidos que teníamos fue derrotado por un movimiento que fue Morena, que se creó en torno de un personaje que será el próximo presidente de la República, que derrota abrumadoramente a los partidos políticos tradicionales. A su vez, los partidos políticos se derrotan a sí mismos, eso es lo que yo creo, cuando niegan su naturaleza, niegan su programa, niegan su ideología, niegan su trayectoria. No repito ya los lugares comunes, es para ahorrar tiempo, pero la verdad es que se quedaron sin ideología, se quedaron sin programa, se volvieron excesivamente pragmáticos. Hay que partir de este hecho. Vamos a ver un nuevo sistema de partidos, no me atrevo a sacar bolitas mágicas. ¿Qué va a ser ese nuevo sistema de partidos? No lo sé, pero sí sé ya por los datos que tenemos hoy en la mesa que ese sistema se acabó, el de partidos. Creo a todas luces que un tema poco tocado, poco trabajado y muy delicado del futuro, pero que ya es presente, es el sistema judicial en su conjunto. Todo el sistema judicial está detrás de las razones por las que hay corrupción, por las que hay impunidad, por las que hay violencia y en buena medida de las razones por las que hay también desigualdad. Mario Luis, tú lo conoces muy bien. Y el sistema judicial completito está reclamando reformas de muy profundo calado. No prosperó en su momento, no ha logrado consolidarse la idea de los juicios orales, pero no solo es eso. Es mucho más que eso. Tenemos un sistema judicial que no está entregando los resultados de justicia que se necesitan. Y este es un tema absolutamente central.
Creo a todas luces que tenemos enfrente la obligación, la urgencia incluso, de repensar el federalismo mexicano, sobre todo a la luz de los resultados electorales que tenemos el 1 de julio. No se puede trabajar con los gobiernos que tenemos hoy, es la verdad. No basta cambiar personas, eso es un error garrafal que hemos cometido en la historia de México una vez y otra vez y otra vez. Creer que las personas pueden suplir, en definitiva, los defectos de las instituciones, y no es cierto. Entonces hay que repensar al municipio, hay que repensar la relación entre los gobiernos de los estados y la federación y los propios municipios. Hay que repensar qué es lo que van a hacer los gobiernos estatales, qué van a hacer los congresos estatales. Ahí hay una reforma de una dimensión verdaderamente gigantesca. Y obviamente, y sobre todo después del 1 de julio, ya era obvio, pero después del 1 de julio es todavía más evidente que hay que repensar qué papel le corresponde a la presidencia de la República en este país como cabeza del Ejecutivo, del Gobierno, pero como cabeza del Estado mexicano. Y qué tan funcional va a ser o no la tendencia que ya venía detrás de crear órganos autónomos del Estado para tratar de acotar las facultades de la propia presidencia de la República y hasta dónde estos nuevos órganos autónomos pueden contribuir a que haya una mejor democracia y mejores resultados. La agenda es muy potente y es de tal magnitud, a mi juicio, Mario Luis, que no se puede esperar, no se le debe pedir al próximo presidente de la República, sería un contrasentido, que la resuelva solo, que la resuelva él como cabeza del Ejecutivo. Nadie sensato debe plantarse frente a López Obrador y decirle que saque la varita mágica para arreglar todo el país de una sola vez. No es una agenda de un solo hombre esta, es una agenda institucional, insisto, de un enorme calado. Y termino ya esta larga respuesta. Lo primero que tiene que hacerse, en mi opinión, es combatir la captura del Estado mexicano. El Estado mexicano ha sido un botín de guerra, un botín electoral. Y esto es una de las causas que explican el resultado del 1 de julio. No se debe tolerar bajo ninguna circunstancia, aún con el caudal de votos que obtuvo Morena, que se convierta al Estado mexicano en un nuevo botín de nadie. Sí, de otro grupo que llega democráticamente legitimado. Déjame un corte y regresamos a estas partes porque esta agenda es de tal complejidad que pone en tensión, por una parte, que es más allá de voluntad personal, historia personal, legitimidad democrática, que sin duda tiene Andrés Manuel López Obrador, pero por otra parte implica una enorme capacidad de hacer política, de poder construir ese conjunto para poder acometer esas agendas que nos ha delineado y que no basta las mayorías que nos dicen, que ya es casi visible, que tendrá en el Congreso o en los congresos. O sea, eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Déjame un corte y regresamos, porque quisiera regresar a esta enorme tensión de que sin duda este régimen presidencialista, que hoy tiene un color de un partido, un movimiento Morena, ¿no? Pero finalmente es un régimen presidencialista, está en el centro y debe ser el eje que ayude a articular el resto, pero implica algo que enunciaste, redefinir el papel de la presidencia, del presidente. O sea, es redefinir el centro. De eso hablaremos regresando aquí en México Social. Mauricio, delineaste una complejidad mayor en términos de la agenda, las grandes preguntas de profundidad que has planteado en términos, obviamente, del Poder Judicial, de todo el sistema de justicia, la relación con esta república
salvaje, en términos sociales, así la ha llamado Orlando Cordera, una república social que a veces dejamos de ser república y parece ser que es un 33 entidades que compiten, siendo el gobierno federal uno más que se mete en la disputa de quehaceres, tareas, competencias. El espíritu republicano, perdón, Mario Sí, Luis, ¿no? pero el espíritu republicano, incluso etimológicamente, atañe a la cosa de todos, a la cosa pública, los asuntos públicos, esa es su etimología, la cosa de todos. Y no hay espíritu republicano porque la cosa de todos se vuelve la cosa de unos cuantos, de quienes capturan, insisto, al Estado mexicano, lo usan como botín. No hay mérito para llegar a los puestos públicos, no hay mecanismos para evaluar la entrega de resultados que sean eficientes y que produzcan efectos, y no hay mecanismos suficientes de colaboración y de contrapeso social a las decisiones que toman quienes ocupan cargos públicos. Llegamos siempre tarde, cuando ya entregaron los resultados mal, Sí. o cuando ya lastimaron los derechos, o cuando dejaron de hacer lo O que cuando tenían que llega hacer. un ejecutivo de otro partido o facción, que es cuando revela todo Por lo que se ejemplo. ocultó. Y entonces a la cárcel el gobernador anterior, y a la cárcel todo el mundo, y como si se tratara de meter a la cárcel para resolver los problemas de fondo. No, claro que hay que meter a la cárcel a la gente que comete delitos, eso es obvio, pero creer que se puede meter a la cárcel a la gente y que eso mágicamente resuelve las causas de los problemas que llevaron a esa corrupción, eso es una torpeza. Hay que modificar las causas, no solamente tratar de enfrentar los efectos. Y eso también está por verse en el próximo gobierno. Y en ese sentido está esta tensión. Yo comparto contigo que se tiene que reformular el papel de la presidencia de la República en toda esa estructura. Sí. Pero también es cierto que hoy uno de los principales impulsos que podría generar ese recambio, ese nuevo modelaje de un nuevo gobierno, reconstruir un gobierno, viene también de la República, sobre todo cuando tienes un presidente que tiene un movimiento atrás. Ese es un debate que va a correr por todo el sexenio. Me parece interesantísimo lo que estás planteando. Fíjate qué paradoja. Y lo ha dicho el propio López Obrador. Sí. La clave de una gran legitimidad política no está en la concentración del poder y en el ejercicio personal del poder, a cambio del sometimiento de todas las instituciones republicanas. La clave de una presidencia democrática, que es a la que ha convocado López Obrador, qué paradoja, tiene que ser la negación de ese poder unipersonal. Tiene que ser la capacidad de echar mano de su propia legitimidad política para reconstruir, insisto, las instituciones de la República. De lo contrario, la propia presencia de Andrés Manuel López Obrador, con toda esta legitimidad que ha logrado construir, acabaría dando al traste con su propio objetivo de vida, que es evitar que el país siga siendo el país de un solo hombre, que siga siendo el país de caudillos, de personajes que encabezan todo y deciden todo y concentran todo el poder y abandonan al pueblo, y abandonan la posibilidad de que la sociedad se haga escuchar a través del derecho, que se haga hacer valer lo que la organización social permita construir y no solo esperar la voz de uno solo. Contra eso se levantó Andrés Manuel López Obrador desde un principio. Y hoy su principal desafío con este caudal de votos y de legitimidad política es no dejarse atrapar por la tentación de ser un presidente que acabe convirtiendo al país otra vez en el país de un solo hombre. Para ser un presidente democrático, como él mismo ha ofrecido, tendrá necesariamente que minar, esta es la gran paradoja, el poder de la presidencia de la República. No el suyo, fíjate la diferencia, sino el poder de la presidencia de la República, porque van a ser 6 años, solo 6 años. Y en esos 6 años hay que crear las condiciones institucionales, culturales y sociales
obviamente, también económicas, pero esas Sí. corren por su propia cuerda, para que efectivamente no nos vuelva a pasar nunca que la acumulación excesiva del poder vuelva a someter a este país a las desdichas que Y ese hemos es el vivido. gran dilema, la gran tensión, o sea, transformar el centro que significa la presidencia Sí, con la desde fuerza, ella misma. desde ella misma, con la Sí. fuerza. Y esto implica Sí. una ruta, una estrategia, Sí. una capacidad de estar observando en el espejo, evitar las tentaciones, Sí, que a veces las tentaciones son reales, ¿no? O sea, resolver el problema, No, bueno, bueno. ¿por qué no usar de todos los recursos y todas las facultades escritas y no escritas, legales o no legales? Pero en ese sentido está el otro factor que has mencionado. Obviamente hay grupos que se han apoderado, capturado el Estado. Absolutamente. Están ahorita, algunos hablan que hay una reconfiguración de élites. O sea, déjame usar el ejemplo más. Los constructores amigos de este sexenio ahora serán otros, pero son otros constructores. Finalmente, el No, recambio es. eso es lo que hay que evitar. El recambio puede ser más de lo mismo. Pero No, entonces, no debe. ¿cómo? ¿Cómo enfrentar esta realidad democrática que hay poderes fácticos que capturan y que buscan tener interacciones privilegiadas, información, elementos, para favorecer sus intereses, ¿no? Para negar la excesiva concentración del poder, que es a su vez una de las causas principales de la corrupción. El poder corrompe, ya sabemos, y el poder aturde a los inteligentes, dice el clásico, y a los bobos los vuelve locos. Lo dije No, de manera suave. y el poder Suave. también revela o hace transparente de una manera única realmente la personalidad de los seres que son investidos de tanto poder. Sí. El poder también desviste. El poder también desviste, lo dices divinamente bien. Insisto, creo que tenemos que empezar a ver al Estado mexicano y al régimen político, insisto, desde otra óptica. El Estado no es de quienes lo representan. El Estado es la organización política superior de toda la sociedad. La democracia no es de quien resulta electo, no es su patrimonio. La democracia, como quedó claro el 1 de julio, es el resultado de la conciencia colectiva de la sociedad. El Estado de Derecho, los derechos, las leyes, las instituciones no son de quienes las encarnan, son nuestras, son de nosotros. Esto hay que entenderlo. Esto supone una revolución de conciencias para todo el país que debe comenzar, insisto en la paradoja, por el jefe del Estado. Si de veras va a ser un presidente demócrata, si de veras va a cambiar la tradición política profundamente arraigada en México, debería comenzar por ahí. Pregunto, ¿cómo y quiénes van a decidir quiénes van a ocupar los puestos públicos en este país? La captura empieza por el reparto de puestos públicos, por cercanía, por amistad, por lealtad, por disciplina partidaria, no por méritos. Necesitamos que los puestos públicos de este país, todos los puestos públicos de este país, respondan al mérito republicano, cosa de todos, insisto. Y ahí se vuelve ejemplar la manera como el presidente de la República, jefe del Estado a partir del 1, lo haga para sí mismo. Absolutamente. Si él es proclive o no a la repetición manida de la idea según la cual las personas que ocupan puestos públicos los ocupan porque se ponen la camiseta política del grupo que llega al poder, o si los ocupan porque además de su sentido institucional, de su respeto a las dependencias en las que trabajan, tienen todos los méritos para ocupar esos puestos. Ese es un detalle técnico, ya de construcción de gobierno, que no se nos debe pasar por alto. Todo el proceso de asignación presupuestario, no solamente hacia dónde va el presupuesto, a qué programas sociales, perdón, a qué programas sociales, repito, qué programas se quedan, cuáles se van, tú esto lo has estudiado. ¿A quién se le revés y cobra? al Que no, derecho. dice Carlos Tello que el mayor pacto político es el pacto presupuestal. Ahí se decide a quién se le cobra, a quién se le da. Ahí se hace visible con una crudeza brutal quién recibe beneficios y quién El contribuye al mayor esfuerzo. pacto político, en realidad,
es cómo se utilizan las instituciones del Estado. Así es, a través La usando su consecuencia de ese pacto es el presupuesto que expresión expresa este presupuestaria. asunto. Déjame un corte y regresamos, porque esta dimensión simbólica que tiene este gesto, que parecía ser muy administrativo, de signo, incluso Andrés Manuel López Obrador ha señalado que algunas gentes están responsables de tareas o incluso de cargos, pero no ha habido un esfuerzo, digamos, reflexivo de transparentar los méritos, los elementos que lo hace la gente idónea, más allá de la cercanía, que sin duda es una condición importante, no suficiente. Como dices, vamos a ver si realmente asume esta noción de ser un jefe del Estado que construye un Estado democrático y que asume el enorme peso de las formas, de las acciones y del lenguaje, de cómo se refiere a ciertos temas. Vamos a un corte y regresamos para seguir enfrentando la enorme complejidad y, como bien dice Mauricio Merino, reconstruir un gobierno, reconfigurar el Estado en términos de asumir sus grandes fantasmas que lo acechan y que enfrenta la tentación de un poder de una dimensión enorme que puede ser usado para transformarse a sí mismo o puede ser nuevamente capturado. Y el riesgo está, la amenaza está. Por eso es tan importante en estos meses de la transición que ojalá el equipo que está alrededor, el mismo Andrés Manuel López Obrador, esté consciente de la dimensión y de la oportunidad que tiene, pero también el enorme desafío que tiene de evitar que repitamos nuevamente esa realidad que en legitimidad democrática, pues se sigue manteniendo esta enorme realidad de un Estado que responde a los intereses del presidente electo y su grupo, y como bien dice Mauricio Merino, expresamente una captura del Estado, probablemente por grupos diferentes o personas diferentes o apellidos diferentes, pero es una captura del Estado. Vamos a un corte. Por eso déjame pasar rápidamente para tratar de abordar una agenda compleja y enorme, como tú has delineado. Obviamente está esta primera parte de la relación del jefe del Estado con los gobernadores, con la República. Pero está un tema que también habrá que ver cómo lo asume la nueva presidencia a partir del 1 de diciembre, la relación con la sociedad civil. Tú has trabajado, estás cerca de organizaciones, grupos, consejos, y hemos visto a veces con frustración cómo estos consejos consultivos que fueron a finales de los 90, siglo pasado, la expresión de construir lo que se llamó entonces políticas públicas, ¿no? La participación, pero hemos visto con frustración cómo esta participación no logra. Y en ese sentido hay nuevamente una paradoja. El presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de diciembre, tendrá este reflejo de articular a la sociedad civil en las tareas de gobierno, o nos mantendremos en esta inercia muy frustrante muchas veces. Hay que hilar ahí muy fino, Mario Luis, porque tengo para mí que cuando, es mi interpretación, Sí. no le asigno a nadie culpa alguna por esto, pero tengo para mí que lo que López Obrador ha dicho respecto a su malquerencia con lo que llamamos sociedad civil, él mismo la ha distinguido del pueblo. Él habla con la Tiene misma... dos categorías ahí. Hay como categorías distintas. Entonces, ¿qué es lo que yo leo? Me hago responsable de esta lectura. Leo que él entiende que el pueblo está siendo, y tiene razón, profundamente vulnerado en conjunto, vulnerado de muchas maneras, en general. Hay muchas vulneraciones, hay una vulneración sistemática de los derechos en nuestro país. Insisto, lo hemos dicho tantas veces que no es necesario repetirlo. Y en cambio, tengo la impresión de que él habla de sociedad civil como grupos de presión, como grupos que tienen respaldo empresarial. Grupos de interés que están enquistados ahí. Empresarios, gente de dinero o gente que tiene influencia mediática o todo junto a la vez y que tienen una agenda propia, una agenda que de manera explícita o soterrada defienden en función de sus intereses.
Esto quiero entender, que haya ahí una confusión conceptual, porque efectivamente decir organizaciones de la sociedad civil no es lo mismo que decir la sociedad en su conjunto. Así es. Y la sociedad en conjunto es enormemente diversa y enormemente desigual. La sociedad civil, a su vez, su puñado de organizaciones, afortunadamente cada vez más, pero organizaciones que tienen causas específicas y que son defendidas por liderazgos públicos específicos. No son liderazgos electorales, no son liderazgos que persigan puestos públicos como candidatos de nada, persiguen causas, no representan a nadie, representan sus causas y las defienden de muchas maneras también diversas. Hay organizaciones de la sociedad civil, la verdad, de chile, de dulce y de manteca. Entonces hay que empezar a distinguir estas dos dimensiones para no caer en la trampa de que todo lo que signifique sociedad civil va a convertirse de inmediato en adversaria, en enemiga del presidente de la República, ni viceversa. Yo quiero suponer que ese fraseo en la práctica va a tener que ser modificado. Déjame introducir, porque esto implica una idea de cómo gobernar. Claro. Para algunos hemos pensado que esta enorme diversidad de este conjunto heterogéneo, diverso, plural, heterogéneo llamado pueblo, Sí. tiene para dialogar o tener contacto con las estructuras de gobierno una intermediación. Esta intermediación, Sí. en algunos momentos, fueron los partidos, Sí. y los partidos quedan como intermediación única. Hablo del partido hegemónico del siglo XX. Sí. Pero hoy tenemos, lo pongo a un lado, partidos que están, digamos, desdibujados y en un profundo proceso de reconfiguración. Los partidos ya no son. No, así Y podemos tener, déjame ponerlo como tentación, una visión de que para que el pueblo, esta categoría, con esta categoría absoluta, Debatible, debatible, discutible, sí. no necesita intermediación con el presidente, sino directamente el presidente habla con ellos, dialoga y ha dicho algunas cosas, que él recoge sentimientos, peticiones, quejas, y en tal sentido, todas las estructuras intermedias, llámese cámaras, organizaciones, sociedad civil, son innecesarias, no solo porque reflejan una visión de que pueden ser capturadas por algún grupo, sino porque además, digamos, no son fieles transmisores del sentimiento o la visión o la queja. Sí. Creo que hay una definición muy importante ahí. Sí, el pueblo se vuelve una categoría política cuando se organiza. Y se organiza a través de instituciones y de causas, o de causas. Cuando el pueblo no está organizado y no está representado, entonces es una categoría sociológica o literaria, incluso. Adquiere muchas dimensiones, pero se vuelve categoría política cuando se organiza. Esto no hay que perderlo de vista. Y esa organización, a su vez, depende en buena medida de la intermediación política, de los intermediarios políticos. En México, los intermediarios políticos hasta ahora han sido representantes de sus propios intereses. O sea, han sido los que han capturado al Estado mexicano y ahí están las consecuencias. Bueno, evidentemente eso tiene que cambiar. Evidentemente, si esas intermediaciones políticas, como bien dices, se mantienen capturadas y no hay posibilidad de una interlocución para colaborar en la consolidación de una democracia que no solo pasa por los votos, sino pasa por el ejercicio democrático de la autoridad, si esa intermediación queda interrumpida o capturada, pues habremos cambiado de presidente, pero no habremos cambiado de prácticas. Me parece absolutamente central entender que el voto es clave para la construcción de una democracia, sin duda, pero es solo una de las piezas, de dos piezas que son absolutamente necesarias. Una es la distribución del poder por vías democráticas. Esto afortunadamente lo vimos el 1 de julio de una manera civilizada, pacífica, extraordinaria. Yo creo que todos la gente sensata en este país celebramos una jornada electoral del 1 de julio para la historia, efectivamente. Pero la segunda parte es el ejercicio democrático de la autoridad otorgada. No es lo mismo repartir el poder democráticamente que ejercer democráticamente ese poder que te ha sido entregado. Y esa
esa pieza, a través de honrar el mérito republicano, a través de la asignación presupuestaria, no de manera caprichosa, no para los míos o para quien yo decida, yo poderoso, quien sea, sino a partir de este diálogo que se tiene que estructurar con el conjunto de la sociedad, a partir, diría yo, de la urgente necesidad, Mario Luis, urgente, desesperantemente urgente necesidad de que todo el dinero público, no estoy hablando de programas sociales, todo el dinero público de este país, si de veras vamos a honrar la frase de por el bien de todos, primero los pobres, yo quiero ver que todo el dinero público se justifique en función de esa frase. Carreteras, inversiones, infraestructuras, gastos administrativos, por supuesto, programas sociales, pero también salud, pero también educación. Todo el dinero público que no esté justificado en función de la igualdad que debe producir el Estado no debería ser aceptable. Esta es otra de las formas de captura que ha tenido México durante tantos años y que nos ha tenido confinados no solamente a una incapacidad de crecer, sino sobre todo a una incapacidad de redistribuir el ingreso en México. Entonces, este es mérito republicano para llegar a los puestos, igualdad como único criterio aceptable para la distribución de los presupuestos en todo el país y en todas las dependencias, viendo a las personas, no viendo las cosas, sino a las personas. Y obviamente una forma de regulación del ejercicio del poder que de ninguna manera puede justificar ningún gesto autoritario. Una cosa es votar, sí lo quiero decir subrayadamente porque me importa y me preocupa mucho. Una cosa es haber votado por Andrés Manuel López Obrador y otra muy distinta es que ese voto convalide a todas las personas que se han acercado a Andrés Manuel López Obrador. No es lo mismo. Votamos por López Obrador como país. La mayoría del país votó por López Obrador, 53%. Muy bien, pero no votaron por todas las personas que van a estar cerca de él. Así que el mérito republicano, la orientación del gasto público y el control de las decisiones por vías democráticas son pruebas que se tienen que dar de inmediato. Por un lado, para disminuir el enorme caudal de expectativas que lo puede poner rápidamente en riesgo, y por el otro lado, para entender que una democracia no es, repito, de una sola persona. La democracia es de todos. Y en ese sentido, el enorme peso que tiene, digamos, una práctica democrática constante, este proceso diario, que logre realmente reconocer que esta manera de, digamos, gestionar el día a día debe ser puesta en la exigencia democrática de transparentar realmente pues los principios mínimos, básicos de legalidad, legitimidad y de escucha. Y en ese sentido, déjame ir un corte y regresamos porque todos estos elementos permitirían reconstruir un gobierno, fortalecer el Estado. Son condiciones necesarias que todas juntas podrían, y en ese apunte, es que no estamos hablando de cambiar una secretaría, el nombre, suprimir a otras. O sea, eso está bien, que lo hagan y separen una secretaría de la otra, etcétera, que hagan las reformas administrativas. Pero eso no es un proceso de reconstruir un Estado y sobre todo de fortalecer un Estado democrático. Así es. Pasa por lo que viene delineado. Vamos a un corte y regresamos a México Social. Porque sin duda, sin un Estado con esta legitimidad democrática, es un Estado que puede construir eso, una vida digna para todos, una garantía de los derechos humanos para todos. Y de eso es lo que tenemos que subrayar y por eso es tan emblemático estos 5 meses, estas semanas, que cada día sepamos realmente que esto está en el ADN de todos los que están cerca de él y en el propio Andrés Manuel López Obrador, de reconocer que tiene enfrente una enorme oportunidad, pero hay gestos, hay formas, hay lenguajes, hay maneras que estaremos viendo, esperando, para ver si realmente tiene interiorizado la enorme voluntad democrática que tiene hoy, sin duda, en sus manos. Vamos a un corte.
Hay programas que se me hacen muy cortos. Uno de ellos es el estar contigo, Mauricio, porque Gracias, Mario Luis. falta mucho. Y por eso quiero comprometerte a otro programa. Encantado, Pero claro. tenemos 7, 8 minutos. Si pudiéramos sintetizar, sobre todo para los que nos están viendo, ¿cuáles son aquellos, dejo usar una palabra manida, indicadores, elementos que podrían mostrarnos que sí está asumiendo el presidente a partir del 1 de diciembre la enorme necesidad de reconstruir el gobierno, de fortalecer el Estado democrático y no solo simplemente ejercer la voluntad democrática? ¿Dónde tenemos que ver? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Dónde podemos nosotros decir, ahí va? Sí. Hombre, es una carta a los Reyes Magos, ¿no? En realidad, yo empezaría por la obligación de que la lucha contra la corrupción sea una lucha causal, es decir, de causas, Sí. causas de origen. Quiero decir, las razones que originan la corrupción y no solamente una Síntoma. narrativa, un discurso o una venganza. El presidente próximo, el presidente electo, el candidato vencedor, que es la categoría actual, lo ha dicho varias veces y quiero pensar que lo dice absolutamente convencido. No se trata de cobrar venganza, ha dicho, no se trata de meter a la cárcel porque sí, para quedar bien. Se trata de combatir la corrupción barriendo las escaleras de arriba para abajo. Sí, pero es una frase hecha, te lo Sí. confieso, pero la creo a pie juntillas. Para barrer las escaleras de arriba para abajo, primero hay que tener escaleras. Y el problema de este gobierno es que no hay ni escaleras. Quiero decir, no hay procedimientos que te permitan, no hay archivos, para entendernos. Sí. No hay una contabilidad gubernamental clara. No hay un sistema de indicadores consolidado, completo, de resultados, mucho menos cuando ves estados y municipios. No hay manera de comparar gastos porque no hay datos. Es increíble, pero así es. La Ley General de Archivos acaba de publicarse hace apenas un mes. La Ley General de Archivos. No hay ni archivos en este país. Entonces, a ver, ¿qué escaleras vas a barrer? Momento. Primero hay que construir un gobierno desde sus cimientos. Eso no está construido. No hay sistemas de información que se comuniquen entre ellos. No existen métodos actualmente para poder hacer compatibles las distintas políticas públicas. Me puedo seguir aquí media hora, aquí me planto. Sí. Lo que quiero decir son ejemplos concretos de la devastación que hay en el día a día de la administración pública mexicana y que empezamos a descubrir cuando empezamos a pedir información. Y nos dimos cuenta que no existía la información, que no había de dónde sacarla, simplemente porque no existía. O cuando empezamos a preguntarnos cuánto costaba hacer 1 kilómetro de carretera y compararlo, no hay manera porque no hay una contabilidad armoniosa. Aquí me detengo. Sí. Hay que construir todo eso. Hay que evitar a todas luces, repito, esto es crucial, que los puestos públicos empiecen a repartirse por cercanía, por simpatía, por lealtad, por amistad, como han hecho los gobiernos anteriores. Necesitamos un servicio de Estado, un servicio profesional, un servicio de civil, ponle el nombre que De tú mérito, quieras. o sea, realmente Mérito, republicano. carreras, historias de vida, Historias de vida. No solo de profesionales, historias de vida Así es. que tengan la autoridad para convocar, reflexionar Así y es. para dialogar, porque lo hemos Así es, comentado. así es. Muchos llegaron bajo esta manto, Así es. sábana, Sí. de Morena, y de pronto de ser gentes que sabíamos que tenían historias dudosas, No, bueno, dudosas, delictivas, dirías tú. absolutamente claras. Claras. De pronto, por haber sido electos por Morena, ya tienen otra calidad. Cuidado. Sí, o sea, no. hay muchos Méritos. que espero que el presidente o el candidato triunfante se dé cuenta que, Yo también. que hay mucha gente que en el oportunismo político, en el cálculo, llegó. Yo también Pero no espero tienen eso. las características que él ha demandado y exigido y que él esboza como historia de vida. Sí. Y en ese sentido, sí creo que este gesto de que realmente esté gente a cargo con una historia de vida y con los méritos Sí. reales para poder convocar. Así es, Mario Luis. Y claro, lo que ya dije antes muchas veces, necesitamos la expresión material de la narrativa que se ha construido. Y la expresión material se da a partir de las reformas legales que vendrán,
a partir de la asignación presupuestaria que vendrá y a partir de la estructura de autoridad que se va a proponer. Son 3 asuntos muy concretos, pero que son la expresión material de esa narrativa política. Y a todas luces, querido Mario Luis, creo que debemos darnos todos la oportunidad de creer que eso puede suceder. Pero sobre todo, creo que tenemos que darnos la obligación de exigir que suceda. La mayoría de los electores, insisto, le dio una enorme legitimidad al próximo presidente de la República. Yo celebro mucho que así haya sido, celebro mucho que tenga esa legitimidad, que tenga esa potencia inicial y que la jornada electoral haya sido como fue. Pero celebraría mucho más que nos pusiéramos de acuerdo, no 53%, sino muchos más, para exigir que cada uno de esos cambios democráticos efectivamente suceda. Espero, Mario Luis, y termino con esto, que haya verdaderamente una revolución de conciencias en México. Y esto no quiere decir respaldar ciegamente al próximo presidente de la República. No quiere decir convalidar cada cosa que diga o haga, todo lo contrario. Quiere decir ofrecerle una oposición sensata, republicana, democrática, consciente, crítica, oponerse a cualquier desviación de la narrativa por la que llegó. Estamos de acuerdo con ese diagnóstico y con esa narrativa. Ahora hay que exigirle día con día que se cumpla. Y que podamos realmente, déjame ponerlo así, reconocer que si algo se manifestó este 1 de julio, es un deseo de cambio, de un cambio democrático. Absolutamente. Cualquier cosa que no entienda, no reconozca que la gran mayoría del país votó por un cambio, e incluso los que no votaron por esta propuesta, en el fondo había una sensación de cambiar, porque hay una sensación de que no es satisfactorio el estado de las cosas o la situación democrática de nuestro país. Y para eso está, déjame sintetizarlo así, no hay manera de consolidar el voto democrático si no construimos más y más democracia a través de estas grandes líneas, grandes ejes. Y hoy, sin duda, creo que con justa razón debemos sentirnos con esperanza de que existe la posibilidad. Sí. Y creo que eso es algo bienvenida. Siempre y cuando abandonemos las clientelas y nos propongamos construir sociedad organizada, pueblo organizado, para convertirlo en una categoría política cotidiana, no clientelas. Contra eso todo, contra las clientelas, a favor de la sociedad organizada, para que el ejercicio de la autoridad sea realmente democrático, a favor de eso también todo. Me sumo a tu convocatoria y yo les agradezco a ustedes que nos hayan escuchado esta noche y que podamos seguir atentos y hacer una oposición democrática, dialogante, exigente, pero también con claridad de la magnitud de lo que tenemos que hacer para construir un México social, un México de derechos para todos, una vida que valga la pena llamarla así, vida digna para todos. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias. Te espero pronto. Va, con mucho gusto. Gracias, buenas noches.